Querida alma que me escucha, permíteme empezar por el principio, aunque me duela cada palabra. Mi nombre es Cristina Varela y nací en Bilbao, en el seno de una familia tradicional vasca donde el apellido lo era todo. Mis padres me criaron con mano dura, con la creencia de que una mujer debía ser impecable, intachable, digna de respeto a los ojos de la sociedad. Crecí creyendo que mi valor dependía de lo que los demás pensaran de mí, y esa creencia se convirtió en mi perdición. Cuando tenía 23 años, conocí a un hombre que me hizo sentir viva por primera vez. Se llamaba Iñaki. Era un músico callejero sin futuro ni estabilidad, pero tenía una sonrisa que podía iluminar hasta los días más grises de esta ciudad lluviosa. Mis padres lo odiaron desde el primer momento. «Ese no es para ti, Cristina», me decían. «Vas a arruinar tu vida». Pero yo, en mi rebeldía juvenil, creí que el amor lo podía todo. Creí que podíamos construir algo hermoso juntos, aunque el mundo entero estuviera en nuestra contra. Nos veíamos a escondidas, en los callejones del casco viejo, bajo los puentes del Nervión, en los rincones donde nadie pudiera juzgarnos. Y fue en uno de esos encuentros clandestinos, una noche de verano en la que el aire olía a sal y libertad, cuando quedé embarazada. Recuerdo el momento en que vi las 2 líneas en la prueba de embarazo. No sentí alegría, ni siquiera miedo. Sentí pánico puro. Pánico de lo que dirían mis padres, de lo que pensarían los vecinos, de cómo esa noticia destruiría la imagen perfecta que había construido durante años. Le conté a Iñaki una semana después, en ese mismo puente donde nos habíamos besado por primera vez. Esperaba que me abrazara, que me dijera que todo estaría bien, que enfrentaríamos esto juntos, pero lo que vi en sus ojos fue el mismo pánico que yo sentía. «Cristina, yo no estoy listo para esto», me dijo, con voz temblorosa. «Apenas puedo mantenerme a mí mismo». Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió. No fue solo mi corazón, fue mi fe en el amor, en los sueños, en la posibilidad de un futuro diferente. Volví a casa esa noche con la certeza de que estaba completamente sola. No podía contarles a mis padres, no podía pedirle ayuda a Iñaki y no tenía el valor de enfrentar al mundo con un bebé en brazos y sin un anillo en el dedo. Así que tomé la decisión más cobarde de mi vida. Decidí esconder el embarazo el mayor tiempo posible y cuando llegara el momento, dar a la niña en adopción sin que nadie se enterara. Pensé que así podría volver a mi vida normal, como si nada hubiera pasado, como si ese error pudiera borrarse con una firma en un papel. Los meses pasaron lentos y pesados. Dejé mi trabajo con la excusa de cuidar a una tía enferma en San Sebastián, pero en realidad me recluí en un pequeño apartamento alquilado donde nadie me conocía. Pasé esos 9 meses en una soledad asfixiante, sintiendo cómo mi hija crecía dentro de mí mientras yo planeaba cómo deshacerme de ella. Cada patada que daba era como un recordatorio de mi cobardía. Cada movimiento era un grito silencioso pidiéndome que reconsiderara, pero yo ya había tomado mi decisión y mi orgullo era más fuerte que cualquier instinto maternal. El día del parto llegó en una fría madrugada de noviembre. El dolor físico era insoportable, pero nada comparado con el vacío que sentía en el alma. Cuando la comadrona me puso a mi hija por primera vez, cerré los ojos. No quise verle el rostro, no quise escuchar su llanto, no quise sentir su piel contra la mía. «Llévensela», dije con voz seca, «no quiero verla». Recuerdo la mirada de decepción de la enfermera, como si hubiera visto lo peor de la humanidad en mí. Y tenía razón. Firmé los papeles de adopción esa misma tarde, sin leer siquiera los detalles. Solo quería que todo terminara rápido, que esa pesadilla se convirtiera en un recuerdo borroso que pudiera enterrar en lo más profundo de mi mente. Salí del hospital 2 días después, sola, con el cuerpo adolorido y el corazón vacío. Volví a Bilbao, volví a mi vida, volví a fingir que todo estaba bien. Mis padres nunca supieron nada, mis amigos nunca sospecharon nada, y Iñaki simplemente desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Pero hay cosas que no se pueden enterrar, querida amiga. Hay decisiones que te persiguen en cada respiración, en cada silencio, en cada momento en que ves a una madre abrazando a su hija. Y yo había tomado la peor de todas. Los años que siguieron fueron una mentira perfecta por fuera y un infierno por dentro. Retomé mi trabajo en una agencia de publicidad,
Salía con amigas los fines de semana, sonreía en las comidas familiares. Para todos, yo era la Cristina de siempre, exitosa, independiente, con la vida resuelta. Pero por las noches, cuando cerraba la puerta de mi apartamento y me quedaba a solas con mis pensamientos, el silencio se volvía ensordecedor. Me pregunté 1000 veces cómo sería ella, si tendría mis ojos oscuros o los ojos claros de su padre, si sería tímida o extrovertida, si alguien la estaría cuidando bien, si alguien la estaría amando como yo nunca pude. Cada 11 de noviembre, el día de su cumpleaños, me encerraba en mi habitación y lloraba hasta quedarme sin lágrimas. Compraba una vela, la encendía y susurraba una oración que no sabía si alguien escuchaba. Que esté bien, que sea feliz, que nunca sepa que su madre fue una cobarde. Intenté llenar el vacío con trabajo, con viajes, con relaciones que nunca duraban más que unos meses. Los hombres se cansaban de mi frialdad, de esa parte de mí que nunca podía entregarse por completo porque ya había entregado algo mucho más grande y no sabía cómo recuperarlo. Mis padres empezaron a presionarme para que me casara, para que me diera nietos. «Ya tienes 35 años, Cristina», me decía mi madre con preocupación. «No esperes demasiado». Si solo supieran que ya había tenido una hija, que ya había sido madre y había fracasado miserablemente en ello. Con el tiempo, aprendí a vivir con la culpa como quien aprende a vivir con una enfermedad crónica. Sabía que estaba ahí, latente, esperando el momento de atacar, pero había desarrollado mecanismos para mantenerla a la raya. No veía películas sobre madres e hijas. Cruzaba la calle cuando veía a una mujer con un cochecito de bebé. Evitaba las conversaciones sobre maternidad como si fueran territorio minado. Y funcionó. Durante años funcionó. Hasta que dejó de funcionar. Tenía 43 años cuando mis padres murieron con pocos meses de diferencia. Primero mi padre de un infarto, luego mi madre de pura tristeza, como si su corazón simplemente hubiera decidido que ya no valía la pena seguir latiendo sin él. Al ordenar sus cosas encontré cartas viejas, fotografías amarillentas, recuerdos de una época en que ellos también fueron jóvenes y soñadores. Y me di cuenta de algo devastador. Había sacrificado mi maternidad por mantener su aprobación, y ahora ellos ya no estaban. Había renunciado a mi hija por un respeto que ya no tenía destinatario. Esa revelación me hundió en una depresión profunda. Dejé de ir a trabajar, dejé de salir, dejé de fingir que todo estaba bien. Pasaba días enteros en la cama, mirando el techo, preguntándome qué habría sido de mi vida si hubiera tenido el valor de quedarme con ella, si habría valido la pena enfrentar el escándalo, la deshonra, el rechazo, a cambio de tener a mi hija conmigo. La respuesta era obvia, pero llegaba 20 años demasiado tarde. Fue mi amiga Maite quien me sacó de ese pozo oscuro. Llegó a mi casa una tarde, forzó la puerta cuando no le abrí y me encontró hecha un desastre entre sábanas sucias y cajas de comida para llevar. «Cristina, esto tiene que parar», me dijo con firmeza. «No sé qué te está consumiendo, pero o me lo cuentas o te llevo directamente al psiquiatra». Y entonces, por primera vez en 20 años, se lo conté todo. Le conté sobre Iñaki, sobre el embarazo, sobre la adopción, sobre los años de silencio y culpa. Maite lloró conmigo esa tarde. No me juzgó, no me sermoneó, solo me abrazó mientras yo liberaba 2 décadas de dolor acumulado. «Cristina», me dijo finalmente, «lo que hiciste fue terrible, pero no eres la primera ni serás la última mujer que tomó una mala decisión por miedo. Pero seguir castigándote así no la va a traer de vuelta. Si de verdad quieres honrar a esa niña, empieza por perdonarte a ti misma». Palabras fáciles de decir, imposibles de cumplir. 11 años pasaron desde aquella conversación con Maite. 11 años en los que intenté reconstruir mi vida, aunque fuera sobre los escombros de mis errores. Volví a trabajar, esta vez como freelance desde casa. Adopté una gata callejera a la que llamé Luna. Empecé a ir a terapia, aunque nunca tuve el valor de profundizar realmente en el tema de mi hija. Era como tocar una herida que nunca terminaba de cerrar. Tenía 54 años cuando llegó la carta que cambiaría todo. Era un día cualquiera de marzo, con esa lluvia fina y persistente tan característica de Bilbao. Bajé a recoger el correo esperando las facturas de siempre, pero entre los sobres comerciales había uno diferente. Era color crema, elegante, con mi nombre escrito a mano en una caligrafía perfecta. No tenía remitente. Mis manos temblaron al abrirlo.
Dentro había una invitación de boda con detalles en dorado y una letra que parecía bailar en el papel. Anne Mendoza Uribe y Miquel Echevarría tienen el honor de invitarle a celebrar su unión en matrimonio. La fecha era dentro de 2 meses, y debajo de la invitación había una nota manuscrita en una letra delicada pero firme. Cristina, sé quién eres. Sé que me diste en adopción cuando nací. He tardado años en encontrarte y años más en decidir si quería conocerte. No espero nada de ti, pero me gustaría que estuvieras presente en el día más importante de mi vida. Solo esta vez, solo para cerrar el círculo. Anne. Me quedé paralizada en medio del pasillo, con la carta temblando en mis manos. Anne, mi hija tenía un nombre. Anne Mendoza Uribe. Había sido adoptada por la familia Mendoza. Tenía 31 años y se iba a casar. Había vivido toda una vida sin mí. Había crecido, se había enamorado, había construido su mundo mientras yo languidecía en la culpa. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. No eran lágrimas de alegría, eran lágrimas de todo lo perdido, de todo lo que nunca podría recuperar. 31 años de cumpleaños, de primeras palabras, de graduaciones, de decepciones amorosas, de risas y llantos que yo me había perdido por cobarde. Y ahora ella me invitaba a su boda, no como madre, sino como espectadora de una vida que había comenzado sin mí. Llamé a Maite inmediatamente. Tengo que ir, le dije entre sollozos. Tengo que verla, aunque sea de lejos, aunque sea una sola vez. Maite guardó silencio unos segundos antes de responder. Cristina, ¿estás segura? Esto puede abrirte heridas que creía cerradas. Pero yo ya había tomado mi decisión. Había huido 31 años atrás. No iba a huir otra vez. Los 2 meses siguientes fueron una agonía de preparación y dudas. Me compré un vestido discreto, color azul marino, nada llamativo, nada que pudiera robar atención en un día que no me pertenecía. Ensayé 1000 veces frente al espejo lo que le diría si me dirigía la palabra, aunque sabía que probablemente no lo haría. Imaginé cada escenario posible, que me echara de la iglesia, que me ignorara completamente, que se arrepintiera de haberme invitado. La noche anterior a la boda no pude dormir. Di vueltas en la cama reviviendo cada decisión equivocada, cada momento en que pude haber elegido diferente. Me levanté a las 5 de la madrugada y me puse a rezar, algo que no hacía desde que era niña. Dios, susurré en la penumbra de mi habitación, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero te ruego que me des fuerzas para enfrentar este día. Y si hay algo de misericordia en ti, permite que ella encuentre la paz que yo nunca tuve. Llegué a la iglesia de San Vicente media hora antes de la ceremonia. Era una iglesia antigua en el corazón del casco viejo, con vitrales que proyectaban colores sobre los bancos de madera oscura. Me senté en el último banco, casi escondida detrás de una columna, con la esperanza de pasar desapercibida entre los invitados. Observé cómo la iglesia se iba llenando. Amigos, familiares, gente que había sido parte de su vida en una forma que yo nunca lo fui. Y entonces la vi entrar. Mi corazón dejó de latir un segundo cuando Anne apareció en el umbral de la iglesia del armo de un hombre mayor que supuse que era su padre adoptivo. Llevaba un vestido blanco sencillo pero elegante, con un velo de encaje que le cubría parcialmente el rostro. Pero yo podía verla. Dios mío, podía verla. Y era hermosa. Tenía mi nariz, mi mentón, pero los ojos claros de Iñaki. Su sonrisa era radiante, llena de una felicidad que yo nunca le había dado, pero que alguien más sí. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Mientras ella caminaba hacia el altar, yo caminaba por todos los recuerdos que nunca tuve. La vi de bebé en brazos de su verdadera madre, la que la había alimentado de madrugada, la que había curado sus rodillas raspadas, la que había secado sus lágrimas cuando su primer amor le rompió el corazón. Y yo solo había sido la vasija, el recipiente temporal que la había traído al mundo para luego abandonarla. La ceremonia fue hermosa, llena de palabras sobre el amor eterno y los compromisos sagrados. Cada frase era una daga en mi corazón porque yo había roto el compromiso más sagrado de todos, el de una madre con su hija. Cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía a la unión, mi cuerpo entero se tensó, no porque fuera a objetar, sino porque una parte irracional de mí temía que alguien gritara mi nombre, que me señalara como la mujer que había abandonado a la novia, que convirtiera su día perfecto en una pesadilla. Pero no pasó nada. La ceremonia continuó. Los novios dijeron sí, se besaron bajo los aplausos de todos los presentes. Yo también aplaudí desde mi rincón oscuro, con las manos temblorosas y el maquillaje corrido.
Cuando todos se levantaron para dirigirse al salón de la recepción, yo me quedé sentada, esperando a que la iglesia se vaciara. No tenía planeado ir a la fiesta. Ya había visto lo que necesitaba ver, ya había cerrado el círculo que Anne mencionaba en su carta. Pero mientras recogía mi bolso para irme, escuché pasos acercándose. Levanté la vista y la vi ahí, de pie, frente a mí, todavía con su vestido de novia, pero sin el velo. Por primera vez en 31 años, mi hija y yo estábamos cara a cara. «Cristina», dijo con voz suave pero firme, «sabía que estarías aquí atrás. Gracias por venir». No supe qué decir. Las palabras que había ensañado durante meses se evaporaron de mi mente. Solo pude balbucear: «Estás hermosa. Tu boda fue hermosa. Él parece un buen hombre». Anne asintió con una sonrisa triste. «Lo es. Me ha dado todo lo que necesito». El énfasis en todo no pasó desapercibido. «Anne, yo…», intenté decir, pero ella levantó la mano. «No vine a escuchar disculpas», dijo con una calma que me desarmó por completo. «Vine porque necesito que sepas algo». Sacó un sobre de entre los pliegues de su vestido y me lo entregó. «Léelo cuando llegues a casa. Y después, por favor, no intentes contactarme. Esto es todo lo que necesitaba decirte». Me besó en la mejilla, un gesto rápido y distante, y se fue caminando hacia la puerta donde su esposo la esperaba con una sonrisa. Llegué a mi apartamento como autómata, con el sobre apretado contra mi pecho como si fuera lo único que me mantenía en pie. Luna me recibió con sus maullidos habituales, pero yo pasé de largo. Me senté en el sofá y con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había varias hojas escritas a mano con esa misma caligrafía delicada que había visto en la invitación. «Cristina», comenzaba la carta. «No te llamo madre porque esa palabra se gana con acciones, no con biología. Tuve una madre maravillosa que me crió, me amó, me cuidó hasta su último aliento. Falleció hace 3 años de cáncer y fue en su lecho de muerte cuando me contó la verdad sobre mi adopción. Me dijo tu nombre, me dijo que me habías dado en adopción porque eras muy joven y no tenías recursos. Esa fue la versión que les dieron a mis padres adoptivos cuando me recogieron del hospital». Me detuve ahí, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Continué leyendo con manos cada vez más temblorosas. Pero yo necesitaba saber más. Contraté a un investigador privado que encontró a la enfermera que estuvo presente en mi nacimiento, y ella me contó una historia muy diferente. Me contó que tú no eras un adolescente sin recursos. Tenías 23 años, una familia acomodada, un futuro por delante. Me contó que cuando yo nací, cerraste los ojos para no verme, que pediste que me llevaran antes de que pudieras tocarte, que firmaste los papeles sin leerlos porque solo querías que eso terminara rápido. Esas fueron tus palabras exactas, que esto termine rápido. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel, borrando algunas palabras, pero seguí leyendo. Durante meses odié esa información. Odiaba saber que no me habías abandonado por necesidad, sino por vergüenza, por orgullo, por miedo a lo que dirían. Mi madre adoptiva me amó incondicionalmente, pero tú ni siquiera pudiste mirarme a los ojos. ¿Sabes lo que eso le hace a una persona? Saber que tu propia madre eligió su reputación sobre ti el mismo día que naciste. Tuve que detenerme. Los sollozos me sacudían tan violentamente que no podía respirar. Pero había más y tenía que leerlo todo. Pero luego hice algo que cambió todo. Empecé a ir a terapia y a grupos de apoyo para personas adoptadas. Escuché historias de madres que abandonaron por violación, por pobreza extrema, por violencia doméstica. Y también escuché historias de madres como tú, que simplemente no estaban listas, que tuvieron miedo, que tomaron la decisión equivocada por las razones equivocadas. Y entendí algo fundamental. Todos somos humanos, todos cometemos errores, y algunos errores son tan grandes que nos persiguen toda la vida. Las lágrimas se volvían borrosas por las lágrimas, pero forcé mis ojos a seguir leyendo. Te invité a mi boda, no para hacerte daño, aunque sé que probablemente te dolió cada segundo. Te invité porque necesitaba verte. Necesitaba poner un rostro a la mujer que me dio la vida, pero no la crianza. Necesitaba ver si había algún rastro de mí en ti o de ti en mí. Y lo hay. Vi tu nariz en mi reflejo esta mañana mientras me preparaba.
Vi tus manos en mis manos mientras sostenía el ramo. Vi tus ojos cuando me mirabas desde el fondo de la iglesia, llenos de todo el dolor que has cargado estos 31 años. Mi respiración se cortó. Ella me había visto. Había sabido exactamente dónde estaba yo, escondida en las sombras. Cristina, no te perdono. Todavía no puedo. Tal vez nunca pueda. Pero tampoco te odio más. He aprendido que el perdón no es algo que se decide con la mente. Es algo que el corazón hace cuando está listo, y el mío aún no lo está. Lo que sí puedo decirte es esto. Gracias por haberme dado en adopción. Porque al hacerlo, aunque fuera por las razones equivocadas, me diste la oportunidad de ser amada por alguien que sí estaba lista para amarme. Mi madre adoptiva fue la mejor madre que alguien puede pedir. Y si tú me hubieras criado a mí con resentimiento, con vergüenza, con arrepentimiento constante, mi vida habría sido un infierno. Esas palabras eran un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Tenía razón. Si la hubiera criado con todo el resentimiento que cargaba en ese momento, la habría arruinado. La habría criado como mi madre me crió a mí, con expectativas imposibles, con exigencias de perfección, con vergüenza por cada error. La habría hecho sentir que era una carga, un estorbo, un error que había que ocultar. Maite me abrazó mientras yo seguía desahogándome. Durante años pensé que el abandono había sido mi peor sibilo, pero hoy entiendo que fue mi única decisión correcta, no por las razones por las que lo hice, sino por las consecuencias que tuvo. Ella tuvo una buena vida, Maite, una vida llena de amor, de cuidados, de una madre que sí quiso serlo. Y yo le di eso sin saberlo. Le di la oportunidad de ser amada por alguien que estaba lista para amarme. ¿Y ahora qué?, me preguntó Maite suavemente. Ahora la dejo ir, respondí con una claridad que me sorprendió a mí misma. De verdad esta vez, no como hace 31 años cuando la dejé ir por cobardía. Ahora la dejo ir por amor, porque amarla significa respetar lo que ella necesita, y lo que ella necesita es que yo no forme parte de su vida. Esa noche tomé todas las fotos de mi juventud, la invitación de la boda y la carta de Anne, y las guardé en una caja de madera que había pertenecido a mi abuela. La cerré con llave y la guardé en el fondo de mi armario. No para olvidar, sino para honrar. Anne tenía su vida, su familia, su historia, y yo tenía que construir la mía sobre los escombros de mis errores. Empecé a hacer cambios, reales, profundos. Retomé la terapia, pero esta vez sin esconderme detrás de excusas. Hablé abiertamente sobre mi hija, sobre la adopción, sobre la culpa que me había consumido durante décadas. Mi terapeuta me hizo una pregunta que me cambió la perspectiva. Cristina, ¿y si en lugar de castigarte por lo que no hiciste, empezaras a honrar su vida haciendo algo bueno con la tuya? Esas palabras se me quedaron grabadas. Empecé a investigar sobre organizaciones de apoyo a madres jóvenes en situaciones difíciles. Encontré un centro en Bilbao que ayudaba a mujeres embarazadas sin recursos, ofreciéndoles orientación, apoyo emocional, recursos prácticos. Me ofrecí como voluntaria. Al principio fue doloroso ver a esas jóvenes enfrentando decisiones imposibles, pero luego se volvió sanador. Cada vez que ayudaba a una madre a sostener a su bebé por primera vez, sanaba un pedacito de mí misma. Cada vez que escuchaba a una joven decir, no sé si puedo hacer esto, y le respondía, sí puedes y no estás sola, estaba diciéndole a la Cristina de 23 años lo que nadie le había dicho entonces. Estaba convirtiéndome en la persona que yo necesité y nunca tuve. Pasaron 5 años desde la boda de Anne, 5 años en los que no intenté contactarla ni una sola vez, aunque la tentación estaba siempre presente. 5 años en los que construí una vida que finalmente tenía sentido, no porque hubiera perdonado mi pasado, sino porque había aprendido a vivir con él de una manera diferente. El centro de madres se convirtió en mi segundo hogar. Ayudé a docenas de mujeres a tomar decisiones informadas sobre sus embarazos. Algunas eligieron la adopción, otras eligieron criar a sus bebés, pero todas lo hicieron desde un lugar de apoyo y no de desesperación. Creé un fondo con mis ahorros para ayudar con gastos médicos y necesidades básicas. No podía cambiar mi historia, pero podía cambiar la de otras. Una tarde de otoño, mientras organizaba donaciones de ropa de bebé en el centro, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar,
pero algo dentro de mí supo quién era antes de escuchar su voz. «Cristina», dijo del otro lado. Era Anne. Mi corazón se detuvo. «Soy yo. Sé que te pedí que no me contactaras y respeto que no lo hayas hecho, pero necesito hablar contigo. Podemos vernos». Nos encontramos 2 días después en un café tranquilo cerca del río Nervión, el mismo río donde solía caminar con Iñaki tantos años atrás. Anne llegó con una pequeña envuelta en una manta rosa. Mi nieta. Dios mío, yo tenía una nieta. Se llama Nerea, dijo Anne suavemente, sentándose frente a mí. Tiene 3 meses. Me quedé sin palabras, mirando a esa pequeña criatura que llevaba mi sangre. Me enteré de lo que haces, dijo Anne después de un largo silencio. Una amiga mía recibió ayuda en tu centro el año pasado. Me contó sobre una voluntaria que se llama Cristina Varela, y aunque hay muchas Cristinas en Bilbao, algo me dijo que eras tú. Investigué, vi tu nombre en los registros de voluntarios, leí testimonios de mujeres que habías ayudado. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin permiso. Anne, yo solo estoy tratando de hacer algo bueno con lo que queda de mi vida. Ella asintió, con los ojos también húmedos. Lo sé, y por eso estoy aquí. Porque cuando Nerea nació, entendí por primera vez lo que significa ser madre. Entendí el miedo, la responsabilidad, el amor abrumador. Y también entendí lo difícil que debió haber sido para ti tomar aquella decisión. No intentes justificarme, le dije rápidamente. Anne me miró fijamente a los ojos. No estoy justificándote, pero ahora que soy madre, veo las cosas con más matices. Veo que las decisiones no son siempre blanco o negro. Veo que a veces las personas hacen lo peor por las razones más humanas. Y veo que has pasado 30 décadas castigándote, lo cual es más de lo que cualquier tribunal te habría dado. Extendió su mano sobre la mesa y tocó la mía brevemente. No estoy lista para llamarte madre. Tal vez nunca lo esté, pero estoy lista para conocerte, para que Nerea tenga una abuela biológica en su vida, si tú quieres. No como sustituta de mis padres adoptivos, sino como alguien que también forma parte de su historia. Mi corazón se expandió y se rompió al mismo tiempo. ¿Estás segura?, susurré. He pasado 5 años aprendiendo a vivir sin ti. No quiero entrar en tu vida si hay alguna duda. Estoy segura, dijo Anne con firmeza, pero con condiciones. Nunca intentes reemplazar a mis padres. Nunca le cuentes a Nerea sobre el abandono hasta que ella tenga edad suficiente para entenderlo, y eso lo decidiré yo. Y si en algún momento siento que esto no funciona, respetas mi decisión de mantener distancia. ¿Puedes vivir con eso? Puedo vivir con cualquier cosa que me permita estar cerca de ustedes, respondí con total honestidad. Anne sonrió por primera vez en toda la conversación. Entonces, ¿quieres sostener a tu nieta? Me pasó a Nerea con cuidado, y cuando tuve a esa pequeña en mis brazos, algo dentro de mí se rompió y se sanó al mismo tiempo. Era como sostener una segunda oportunidad para no ser la madre que nunca fui para Anne, sino para ser la abuela que podía ser para Nerea. Querida alma que me has escuchado hasta aquí, han pasado 2 años desde aquel encuentro en el café. 2 años en los que he aprendido que la redención no es un momento, es un camino. Esa noche tomé todas las fotos de mi juventud, la invitación de la boda y la carta de Anne, y las guardé en una caja de madera que había pertenecido a mi abuela. La cerré con llave y la guardé en el fondo de mi armario. No para olvidar, sino para honrar. Anne tenía su vida, su familia, su historia, y yo tenía que construir la mía sobre los escombros de mis errores. Empecé a hacer cambios, reales, profundos. Retomé la terapia, pero esta vez sin esconderme detrás de excusas. Hablé abiertamente sobre mi hija, sobre la adopción, sobre la culpa que me había consumido durante décadas. Mi terapeuta me hizo una pregunta que me cambió la perspectiva. Cristina, ¿y si en lugar de castigarte por lo que no hiciste, empezaras a honrar su vida haciendo algo bueno con la tuya? Esas palabras se me quedaron grabadas. Empecé a investigar sobre organizaciones de apoyo a madres jóvenes en situaciones difíciles. Encontré un centro en Bilbao que ayudaba a mujeres embarazadas sin recursos, ofreciéndoles orientación, apoyo emocional, recursos prácticos. Me ofrecí como voluntaria. Al principio fue doloroso.
ver a esas jóvenes enfrentando decisiones imposibles, pero luego se volvió sanador. Cada vez que ayudaba a una madre a sostener a su bebé por primera vez, sanaba un pedacito de mí misma. Cada vez que escuchaba a una joven decir, no sé si puedo hacer esto, y le respondía, sí puedes y no estás sola, estaba diciéndole a la Cristina de 23 años lo que nadie le había dicho entonces. Estaba convirtiéndome en la persona que yo necesité y nunca tuve. Pasaron 5 años desde la boda de Anne, 5 años en los que no intenté contactarla ni una sola vez, aunque la tentación estaba siempre presente. 5 años en los que construí una vida que finalmente tenía sentido, no porque hubiera perdonado mi pasado, sino porque había aprendido a vivir con él de una manera diferente. El Centro de Madres se convirtió en mi segundo hogar. Ayudé a docenas de mujeres a tomar decisiones informadas sobre sus embarazos. Algunas eligieron la adopción, otras eligieron criar a sus bebés, pero todas lo hicieron desde un lugar de apoyo y no de desesperación. Creé un fondo con mis ahorros para ayudar con gastos médicos y necesidades básicas. No podía cambiar mi historia, pero podía cambiar la de otras. Una tarde de otoño, mientras organizaba donaciones de ropa de bebé en el centro, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo dentro de mí supo quién era antes de escuchar su voz. «Cristina», dijo del otro lado. Era Anne. Mi corazón se detuvo. «Soy yo. Sé que te pedí que no me contactaras, y respeto que no lo hayas hecho, pero necesito hablar contigo. Podemos vernos». Nos encontramos 2 días después en un café tranquilo cerca del río Nervión, el mismo río donde solía caminar con Iñaki tantos años atrás. Anne llegó con una pequeña envuelta en una manta rosa. Mi nieta. Dios mío, yo tenía una nieta. Se llama Nerea, dijo Anne suavemente, sentándose frente a mí. Tiene 3 meses. Me quedé sin palabras, mirando a esa pequeña criatura que llevaba mi sangre. Me enteré de lo que haces, dijo Anne después de un largo silencio. Una amiga mía recibió ayuda en tu centro el año pasado,